investigativa tiene como objetivo ingresar a un lugar con el objeto o de realizar una captura o de encontrar elementos materiales probatorios, evidencias físicas, información legalmente obtenida que permita a la Fiscalía seguir adelantando pues todos sus trámites tendientes a la presentación del escrito de acusación, en la cual ustedes saben que para poderlo presentar requiere tener información legalmente obtenida o elementos materiales probatorios que permita inferir con probabilidad de verdad la existencia o realización de la conducta punible. Hasta ahí estamos todos claros, ¿cierto? El registro de allanamiento, curiosamente, y es una de las críticas que yo siempre he hecho a este acto investigativo, requiere únicamente como requisito de procedibilidad una orden del fiscal, situación que a mi juicio es bastante ilógica, habida cuenta que hay otros actos investigativos que tienen un menor impacto sobre derechos y garantías fundamentales y no requieren autorización previa por parte del fiscal, sino de un juez de control de garantías. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es una falencia legislativa que no se haya dado la posibilidad de que este acto investigativo sea adelantado de manera directa por parte de un juez de control de garantía en cuanto a su autorización para la realización de dicho acto. De todas maneras, al momento de llegar la Policía Judicial a realizar ese acto investigativo en una casa, se requiere, y como ustedes lo pudieron observar en el video, el acompañamiento de uno de los moradores que se encuentren en el lugar. Para que el fiscal dé una orden de registro y allanamiento, se debe haber tenido información legalmente obtenida que permita determinar que en ese lugar se encuentran elementos probatorios o que se encuentre una persona que se requiera para captura por orden judicial. La captura en flagrancia se puede dar, pero de manera accidental. ¿En qué sentido de manera accidental? Si se ingresa a un inmueble, supongamos porque ahí en ese inmueble aparentemente se encuentran armas y al ingresar a ese lugar se encuentra una persona portando algún tipo de sustancia estupefaciente o incluso las mismas armas sin salvoconducto, sin permiso para porte, indudablemente la persona puede ser en ese momento capturada por parte de los funcionarios que están realizando la aprehensión. Entonces, es importante pues, que tengamos presente todos estos asuntos que les estoy mencionando. Otro aspecto importante es la autorización del morador. Si el morador permite o autoriza el ingreso de la persona, es una excepción en la cual no se necesitaría una orden judicial para realizar ese acto investigativo. Vamos a mirar las diapositivas. ¿Quién me colabora con la lectura de las diapositivas y las vamos comentando? Profe, si quiere yo la puedo leer. Por favor, Paula, gracias. Competencia del juez de control de garantías. El juez de control de garantías que decidió sobre la legalización de las capturas puede remitir la actuación al juez de control de garantías que considere competente para la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Yo creo que está equivocada. Es la diapositiva que habla sobre... Es que esa es la que me sale, profe, en la pantalla. Andrea, porfa, la diapositiva creo que es la 32, 33, que habla sobre la diligencia de registro y allanamiento. Profe, deme un segundo. No tengo un pollito en la... tengo
un periquito, pero yo tengo acá en la casa unos periquitos, pero ahora llegué y encontré uno que estaba bastante malito, por eso no me conecté enseguida. Yo no sé si alguno de ustedes sabe de periquito, pero la verdad es que no sé qué le pasa. Está como convulsionando, no sé, está como todo raro y no he podido dar con qué es lo que le sucede. Puedes parar un momento la grabación, yo lo muestro a ver si alguno de ustedes me puede dar luces de control previo. No aparece la diligencia de registro de allanamiento, que era la crítica que yo hacía. Miren que hay otros actos investigativos que tienen muchísima menor vulneración a el principio de la intimidad o al derecho a la intimidad, y aún así esos actos investigativos no requieren autorización previa por parte de un juez de control de garantía, y en cambio, para el caso concreto de la diligencia de registro de allanamiento, se puede dar de manera directa por parte del fiscal sin que medie una autorización previa por parte de el juez de control de garantías. Entonces, esa es la crítica que estoy haciendo. Ahí está el listado entonces enunciativo de las audiencias de control previo, las audiencias que requieren control previo, todas las que requieren control posterior, y bueno, las de trámite que ya ustedes las conocieron el semestre pasado cuando estuvimos hablando de las audiencias de control preliminares de trámite. Baja la diapositiva, André, por favor. Sí, y trata de ampliarla un poquito porque se ven súper pequeñas. Estoy haciendo un esfuerzo grandísimo aquí tratando de leerlas. Miren esta pregunta. ¿Se debe realizar un control previo de legalidad del orden y registro de allanamiento cuando la única finalidad es materializar una orden de captura? No. Entonces, resulta claro que normativamente no se debe realizar ningún acto previo, autorización previa del juez, cuando el objetivo sea o realizar una captura por orden judicial o recaudar elementos materiales probatorios, evidencias físicas o información legalmente obtenida. En ninguno de los dos casos se requiere una orden o autorización previa por parte de un juez de control de garantías. Pasa a la siguiente diapositiva, André, por favor. La siguiente. ¿Se quitó? Acá se me quitó la... Sí, pero... Abandonó la... Ah, ya. Más o menos como la 32, 33. Es después del cuadro ese que estábamos viendo ahora. Más adelante. Después de ese. Después de eso. Ahí. ¿Quién lee la diapositiva, por favor? Yo, profe. Gracias, Pablo. Hipótesis en las que se puede entrar a un lugar sin orden de registro y allanamiento, aún existiendo expectativas razonables de intimidad. Reglas. Primero, cuando el delincuente que ha sido sorprendido en situación de flagrancia y es perseguido por las autoridades logra refugiarse en su propio domicilio o domicilio ajeno. En estos casos, por expresa disposición del artículo 32 de la Constitución Nacional, las autoridades pueden ingresar al lugar sin orden judicial. Si los moradores se oponen a su ingreso, deberá solicitar el consentimiento al morador. Entonces, esta es la primera excepción. Habiendo expectativas razonables de violación al derecho a la intimidad, como primera excepción se podría ingresar sin orden de registro de allanamiento en el evento del artículo 32
que autoriza, en casos de captura en flagrancia, el ingreso a domicilio propio de la persona que va a ser capturada o a domicilio ajeno con requerimiento o consentimiento del morador, y en estos casos se deberá adjuntar un documento en donde se haya diligenciado por parte del morador una autorización de ingreso al inmueble. Bien, pasa a la otra diapositiva. Léela, por favor. Segundo, frente a situaciones de orden de captura vigente, artículo 28, inciso segundo de la Constitución Nacional, cuando la persona cuya retención o aprehensión se pretende busca refugio en su propio domicilio o en el domicilio ajeno. En esta hipótesis son aplicables, según la doctrina de la Corte Constitucional, las reglas de flagrancia, siendo permitida la intervención de las autoridades de policía sin orden judicial previa, para los solos efectos de la aprehensión. Bien, entonces este es un caso en donde no hay captura en flagrancia, sino captura con orden judicial vigente. En dicho evento se le es aplicable las mismas reglas que habíamos visto para la flagrancia del artículo 32. Es decir, se podría ingresar si es domicilio propio donde se refugiare o si es domicilio ajeno con requerimiento del morador. Pasa a la siguiente, por favor. Pau. Cuando se esté cometiendo un delito en el propio domicilio, en domicilio ajeno o en un lugar no abierto al público y se hace necesario ingresar en él para impedir que siga ejecutando. El típico caso de la violencia intrafamiliar, el tipo llegó a la casa, le está pegando a la esposa, la policía no tendría que esperar un registro de allanamiento para ingresar a impedir que se siga cometiendo la conducta punible. Obviamente puede ingresar de manera directa y realizar su procedimiento de captura, a pesar de que hay una expectativa razonable de violación al derecho a la intimidad, no se necesitaría orden de registro de allanamiento. Continúa, por favor. Bien, vamos a analizar este punto que es importante en relación a la realización o el cumplimiento de los requisitos para que el consentimiento dado en este tipo de procedimientos en donde hay expectativa razonable de la intimidad se pueda materializar. Pau, por favor. Requisitos para el consentimiento sea válido en situaciones donde existe expectativa razonable de intimidad. Primero, la formalidad específica exigida por la norma es que el consentimiento del propietario o morador del domicilio o de la persona afectada con el allanamiento sea dado de forma libre, voluntaria y debidamente informada. Segundo, no se considera suficiente la mera ausencia de objeciones por parte del interesado. Tercero, se considera morador la persona con autoridad común sobre el inmueble. Por lo tanto, basta que el único morador que se encuentre en el inmueble en esa oportunidad acceda libre y voluntariamente a la petición de la autoridad para explorar el lugar. Cuarto, a pesar del consentimiento, siempre tendrá que hacerse control posterior al allanamiento. Bien, es importante 3 puntos que quiero resaltar. El primero, en lo que tiene que ver que la ausencia de objeción de por sí no se considera suficiente para manifestar que la persona está brindando su consentimiento. Es decir, esto es un punto que es importante porque en muchas discusiones jurídicas en audiencias se ha presentado. Entonces, la Fiscalía manifiesta que en el documento en donde la persona puede colocar sus observaciones, no colocó ningún tipo de observación, entonces presume o intuye que la ausencia de este tipo de comentarios o de objeciones por parte de la persona da lugar a determinar que la persona prestó su consentimiento falso. La Corte ha sido clara en el sentido de que el consentimiento debe ser expreso y en ese sentido no se podría tomar la ausencia de objeción como un consentimiento. Otro punto que me parece importante es lo relacionado con quién tiene la calidad de morador. Morador no es únicamente el propietario. Cualquier persona que se encuentre en ese momento y que resida en el inmueble podría prestar su consentimiento. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Esta persona puede ser menor de edad?
Si llegan aquí a la casa y encuentran un niño de 5 años, bueno, 5 años está muy pequeño, vamos con un niño de 11 añitos, lo dejan solo en la casa y llega a hacer un registro de allanamiento, el consentimiento de ese menor, que es la única persona residente en ese momento en la casa, ¿se consideraría válido? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que sí, porque la norma no especifica si tiene que ser mayor de edad o menor de edad, y si no lo especifica, pues sí. No, yo digo que no, profesor. Como va a tener uno su niñito en la clase y van a llegar y voy a entrar a la casa. Tanto no hallaría la razón jurídicamente posible, pero lógicamente me sorprendería si usted me dice que sí. Porque también depende de la edad, ¿no? Por eso, estamos poniendo un ejemplo de un niño de 11 años. No sé. Aunque incluso yo vi que ella estaba como rescatando a los niñitos que lo dejaron solo en una casa y la policía no se metió arbitrariamente. Yo, si no estoy mal, alcancé a ver una orden. Bueno, pero lo que pasa es que mira que en un caso, por eso puse un caso, por eso cuando dije 5 y después dije no, 5 no, está muy pequeño y cambié a 11, es porque si hablaba de un niño de 5 años, podía operar aquella excepción en donde ante la ocurrencia de una conducta punible para evitar que se siga cometiendo, la policía podría ingresar, y en este caso ingresaría para evitar o para restablecer los derechos del menor que en ese momento se encuentra prácticamente en una situación de abandono. Y no se requiere esperar una orden en ese evento que estoy manifestando. Bien. ¿Quién tiene otra opinión contraria a lo que ya hemos expresado? Profe, yo opino que no, que al ser un niño realmente pues no creo que tenga la suficiente autoridad para dar el consentimiento de que pues puedan entrar al domicilio. Yo estoy de acuerdo con tu posición. Mira que aquí hay un punto importante. La excepción hace referencia a la persona con autoridad común. Se entendería que una persona que tiene autoridad común dentro de un inmueble necesariamente por lo menos debe ser un mayor de edad. Así que en estos casos o en esos eventos donde hay un menor de edad, considero, es mi criterio, a pesar de que bueno, la norma, digamos que hay un vacío legal con respecto a ese punto, considero que sí, claramente se necesitaría una persona que pudiese tener la disposición de permitir el ingreso para que se realice dicho acompañamiento. Entonces resulta claro que en esos casos no sería válido el consentimiento de un menor de edad. Y hay otro punto que me parece importante, que es que a pesar de que haya mediado el consentimiento, siempre se requerirá hacer audiencias de control previo. O sea, no se puede decir que porque ya me dio el consentimiento, ya no es necesario hacer una audiencia de control posterior, ante el juez de control de garantía. Siempre va a ser necesario realizar la audiencia ante el juez de control de garantía, la audiencia de control posterior. Bien, continuemos, por favor. Requisitos para el consentimiento sea válido en situaciones donde existe expectativa razonable de intimidad. Por eso fue el mismo que ya leíste, ¿no? Hay que pasar la diapositiva. Sí, ese es el mismo. Profe, hay algo que no me quedó claro. Usted dijo que que por haber el vacío legal, que se debería tener en cuenta que quien debe dar el consentimiento, por así decirlo, sería un mayor de edad. Pero si nos vamos a cómo está la ley actualmente, un menor entonces puede darle el consentimiento. No, o sea, el criterio mío es que la norma no establece que deba ser un mayor de edad, pero basado en que la persona se debe tener autoridad para la realización del ingreso de las personas al inmueble, considero que
resultaría necesario o es necesario o es claro que se necesita una persona que pueda prestar su consentimiento de forma válida para que se pueda realizar la inspección al lugar. Y en ese caso tendría que ser una persona mayor de edad. Ahora, vamos a otro ejemplo. La persona es mayor de edad, pero es una persona que tiene un retraso o una imposibilidad de manifestar ese consentimiento de forma válida. ¿Se podría ingresar? A mi juicio, claramente debería tenerse el acompañamiento de una persona que tenga la capacidad para prestar su consentimiento para que se pueda realizar el mismo y que sea válido. Repito, la norma no dice nada al respecto de eso. O sea, hay un vacío legal con respecto a ese punto. Pero si tú haces una interpretación de la disposición en términos teleológicos, determinando cuál sería el fin que se persigue con la norma, el fin que se persigue claramente es garantizar los derechos de los moradores. Y en ese sentido, el consentimiento prestado por un menor de edad en esas condiciones no sería, a mi juicio, válido para que se pueda realizar el acto. Por lo menos en los términos que estábamos estableciendo, un menor de 11 años no sería válido. Particularmente yo, siendo defensor público en un caso de esa naturaleza, yo me opondría a la legalización de ese procedimiento en donde hubo un acompañamiento de un menor de 11 años de edad. Pero hay un vacío, o sea, realmente no hay una norma que te señale la edad que deba tener el morador que está su consentimiento. Vamos a mirar este punto que me parece importantísimo y es cuando se considera que los padres pueden intervenir sin vulnerar el derecho a la intimidad de los niños, niñas o adolescentes. Este es un punto importantísimo porque vamos a observar en muchos procesos que se va a pretender incluir por lo menos pantallazos de WhatsApp o pantallazos de Facebook o de cualquier red social que ha sido tomado de manera directa por los padres al computador del menor y que muchas veces se daba alegaciones de que eso era una clara vulneración al derecho a la intimidad de los menores. Sin embargo, vamos a mirar que la Corte precisó que el ejercicio de la patria potestad que ejercen los padres de manera legítima sobre los menores da la posibilidad de que ellos puedan o que frente a ellos el menor no tenga una expectativa razonable de intimidad. Es decir, que yo como padre, yo podría revisar las redes sociales de mi hijo sin que eso se constituya una vulneración a las garantías fundamentales que le asisten al menor. Yo estuve el otro día asesorando un juicio oral bastante interesante en donde se estaba dando el debate ese, porque ahí presuntamente uno de los elementos materiales probatorios que tenía la fiscalía en contra del procesado era porque había logrado el padre del menor sacar las conversaciones en donde claramente la persona esta mayor de edad que había terminado accediendo al menor por medio de las redes sociales lo instigaba a que se tuviera ese tipo de relaciones con él. Entonces ahí se miraba donde habían conversaciones en donde le ofrecía dádiva, le ofreció regalar una tablet, le regalaba plan de datos, etcétera. Entonces todo eso iba encaminado a el acto de cortejo, por decirlo de alguna manera, que estaba ejerciendo esa persona sobre el menor. Y esa situación llevó claramente a que en un momento dado se pensara por parte del que estaba llevando la defensa de ese caso que se podía excluir ese elemento probatorio porque no había habido ninguna autorización y había habido entonces una vulneración clara a los derechos a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes. Con posterioridad, la Corte aclaró que frente a los padres no hay esa restricción. Vamos a leerlo, Paula, por favor. La expectativa razonable de intimidad de los niños, niñas y adolescentes respecto de sus padres. Reglas. Primero, los padres en ejercicio de la patria potestad constitucional y legalmente se encuentran autorizados para asistir, orientar y controlar las comunicaciones de sus hijos menores de edad, limitados solamente por la menor afectación de otras prerrogativas y por la finalidad de protección y garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Bien, continúa por favor para mirar la segunda regla. Andrea, ¿puedes pasar por favor la diapositiva? Ya. Ya. Segundo, los
padres, en cumplimiento de la responsabilidad parental, las obligaciones de asistencia y protección, el ejercicio de los deberes de cuidado, acompañamiento y orientación de sus hijos menores para garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral, más allá de los límites que fija el derecho a la intimidad, tienen la facultad de acceder a las comunicaciones de las plataformas tecnológicas que de los niños, niñas y adolescentes reciben y abordan. Perfecto. ¿Y la tercera? Tercero, en consecuencia, la revisión y seguimiento que hagan los padres a sus menores hijos, a sus redes sociales y correos electrónicos no puede entenderse como una verdadera vulneración a su derecho a la intimidad, puesto que esta facultad es otorgada a los padres con su deber de protección y cuidado. Claro, entonces miren que desde ese punto de vista no hay una vulneración del derecho a la intimidad del menor, porque esta es una facultad otorgada por el legislador, y haciendo ese ejercicio de ponderación, entonces tendrían los padres la potestad de poder ingresar a las redes sociales y hacer las revisiones pertinentes. ¿Está claro? Vamos al otro punto, por favor. Requisitos para que una grabación realizada por un particular sin orden judicial pueda tener validez dentro de un proceso penal. Primero, si se realiza directamente por la víctima de un delito o con su aquiescencia. Segundo, si capta el momento del accionar criminoso. Tercero, si tiene como finalidad preconstituir prueba del hecho punible, presupuestos que deban concurrir simultáneamente. Entonces, resulta claro que por regla general no es admisible que un particular sin orden judicial pueda realizar una grabación. ¿Cuáles serían las excepciones o cuáles serían las reglas que permitirían el uso de esas grabaciones dentro de un proceso? Primero, que sea realizada directamente por la víctima con su aquiescencia. ¿Qué quiere decir? Yo estoy siendo víctima de extorsión, acudo al Gaula, denuncio la extorsión y el Gaula coloca un aparato de grabación en mi teléfono para que cuando me ingrese la llamada, o un programa de grabación en mi teléfono para cuando me ingrese la llamada de la persona que me va a extorsionar, desde ese punto de vista puedan obtener la grabación. Ahí sería la primera excepción. Segundo, que se capte exactamente el momento criminoso. Es decir, el objetivo o la teleología de esta excepción va precisamente encaminada a evitar la comisión de una conducta punible. Por eso se debe captar el momento de la comisión de la conducta punible. Lo que quiere decir que cualquier otra cosa diferente que se haya hablado ahí no podrá ser utilizada dentro del juicio oral, a menos que se refiera al punto exacto del accionar criminoso. Y tercero, que se haga con la finalidad de preconstituir una prueba de un hecho, pero en ese caso esto debe suceder de manera simultánea, es decir, la preconstitución de la prueba del hecho punible debe ser, se debe realizar con el propósito de la constitución de esa prueba, en donde se esté dando se esté estableciendo el accionar criminoso que va inmerso en la preconstitución de la prueba que se va a utilizar dentro del juicio oral. Entonces, todas estas situaciones se deben dar de manera simultánea. No se debe dar una por un lado y otra por el otro. O sea, consentimiento de la víctima, que se capte el momento criminoso y que tenga como objetivo preconstituir la prueba. Pasa a la siguiente. Vamos a mirar el tema vamos a mirar varios actos investigativos que se dan y vamos a mirar cuáles digamos, serían los problemas jurídicos más complejos que se pueden dar en cada uno de esos aspectos. Interceptación de comunicaciones. André. Me regalan un segundito, voy a hablar con mi esposa a ver si llamo al veterinario a ver si sabe. Deme un segundo, por favor. Leer por unos minutos la clase para conectarme. Discúlpenme que haya tenido tantas interrupciones en la clase, pero de verdad que por un momento pensé que no iba a poder dictar la clase hoy porque una audiencia que tuve esta mañana se extendió casi hasta la 1:30. Pensé que iba a seguir después de las 2 de la tarde, pero
pero bueno, logramos terminarla a esa hora. Y ahora pues tenía otra diligencia. Entonces me disculpan pues las interrupciones, pero vamos a tratar de avanzar lo máximo posible. Para la otra semana tenemos un examen. Vamos a hacerlo tipo IFED. Mirando a lo largo del semestre. ¿Vas a decir algo? ¿Tienes el teléfono, el micrófono abierto? Bien. Continuemos, por favor. Entonces, estamos en el punto de la intersectación de comunicaciones. Vamos a ver varios actos investigativos y vamos a mirar preguntas importantes de soluciones que se han dado a determinados puntos dentro de este tipo de actos investigativos. Paula, por favor. Interceptación de comunicaciones. Para examinar la legalidad para examinar la legalidad de la interceptación de una línea telefónica derivada, se requiere que haya realizado control posterior de la línea telefónica de origen que sirvió como motivo fundado. Esta es una pregunta muy curiosa y se basa en la teoría esta del fruto del árbol envenenado, basado en que si se intersectó una línea telefónica derivada, es decir, se hizo una intersectación de una línea X y en esa línea se está haciendo mención a la intersectación o la necesidad de hacer una intersectación de una línea B. Ejemplo, vamos a suponer que ahora mismo me tienen el teléfono intersectado y yo estoy hablando porque yo soy sospechoso de haber cometido una conducta punible. Yo estoy hablando con una persona. Este es el teléfono que me tienen interceptado. Entonces yo, hablando con esa persona, le digo, no hablemos más por este número. Esta línea no es segura. Vamos a hablar por el número 300-111-111, por ejemplo. Otro número. Digo otro número. Y entonces estoy haciendo mención a otro número sobre el cual yo estoy haciendo o estoy realizando llamadas y que ese otro número no me lo tienen, no tiene una intersectación por parte de la Fiscalía. Entonces la pregunta es, para poder hacer la intersectación de esta segunda línea derivada, la 300-111-111 que puso en el ejemplo, es necesario que se haya hecho la legalización del procedimiento realizado en la intersectación de la primera línea. Ya les anticipé la respuesta, pero ¿ustedes qué opinan? Le hago una pregunta previa antes de que me respondan eso. La pregunta es, si una intersectación no se legaliza, ¿sería legal? ¿No se hace, no se hace el proceso de legalización de la interceptación? ¿Se excluiría la prueba? ¿Sería legal esa prueba o sería ilegal y por lo tanto se debería excluir? Si no se hace la audiencia de legalización de ese procedimiento de control posterior. ¿Qué opinan ustedes? Profe, no sé, se debería excluir la prueba. ¿Se debería excluir? Sí. Claro que se debería excluir. Se debería excluir porque hay una ilegalidad en el procedimiento. Entonces ahora vamos al otro punto. Si esa primera prueba se debe excluir, ¿qué pasaría con la prueba derivada? También se excluye. Claro, también sería ilegal. Lo accesorio corre la suerte de lo principal. Eso es un principio de derecho. Entonces, desde este punto de vista, resulta claro, dentro de una lógica jurídica que aplicamos en este caso, que si se surge una línea derivada y no se ha legalizado la línea principal del cual surgió esta segunda línea o no se legaliza, claramente estaríamos frente a un procedimiento irregular y se daría la teoría del fruto del árbol envenenado. Mire que no se podría alegar en este caso ni descubrimiento inevitable, porque si no hubiese estado interceptado el teléfono no se hubiesen dado cuenta que había una segunda línea. No se hubiese dado el de fuente independiente, porque no es una fuente independiente, tiene una relación directa. Y tampoco se hubiese dado el vínculo atenuado. No se dan ninguna de las tres excepciones que establece la normatividad para establecer la existencia de una exclusión de la teoría del fruto del árbol envenenado. Continúa, por favor, con la siguiente. Espérate, la anterior no la habíamos dado. Esa.
Para examinar la legalidad de una interceptación de comunicaciones, se debe exhibir el CD y o acreditar la cadena de custodia del producto de la interceptación. ¿Qué opinan ustedes? Eso lo conversamos hace un tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Se va a realizar un proceso se realizó un proceso de interceptación de comunicaciones. Llegamos al juicio oral y se va a exponer la grabación que se dio en la llamada. Para examinar la legalidad de esa interceptación de comunicación se requiere aportar el CD y garantizar el procedimiento de cadena de custodia, ¿sí o no? De acuerdo a lo que hemos dado. ¿Qué opinan? Sí, profe. ¿Por qué? Profe, creo que para demostrar que la prueba no ha sido, ¿cómo es la palabra? No ha cambiado desde el momento que se obtuvo. Esa no es la aplicación, pero... ¿Qué otra persona tiene un concepto diferente? Todos piensan igual. Profe, pues yo digo que para saber quiénes son los que han tenido contacto con esa prueba. Obvio, eso es la cadena de custodia, pero la pregunta es que si para examinar la legalidad de la interceptación se debe exhibir el CD y o acreditar el procedimiento de cadena de custodia. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a tratar de pensar con un criterio jurídico porque ya ustedes son estudiantes de séptimo semestre y estas preguntas se resuelven así, simplemente con un criterio jurídico amplio sobre lo que hemos venido analizando. Yo por lo menos no entiendo todavía el enfoque de la pregunta, profesor. Estando un poco ignorante hoy. A ver. ¿Qué no entiendes de la pregunta? O sea, la pregunta es muy sencilla. Vamos a hacer una legalización del procedimiento de interceptación de comunicaciones. A ti te grabaron una comunicación y vamos a llevarlo ante un juez de control de garantía para legalizar el procedimiento, el acto investigativo que arrojó como resultado esa información legalmente obtenida que fue la interceptación de la comunicación. Entonces, si para legalizar ese procedimiento es necesario llevar el CD o por lo menos garantizar el procedimiento de cadena de custodia. Yo creo que la pregunta está muy... Llevar el CD es irrelevante en este caso porque se asume, bueno, yo asumiría que la prueba ya fue tomada legalmente. No, pero si está, o sea, es que eso es precisamente lo que estamos determinando, si la prueba fue tomada legalmente. Eso es lo que estamos determinando. O sea, ¿sería necesario garantizar el procedimiento de cadena de custodia? El procedimiento de cadena de custodia, recuerden que garantiza la mismidad, es decir, que el elemento establecido o encontrado es el mismo que se tomó al momento de realizar el acto investigativo. Claramente la respuesta es sí. ¿Y por qué la respuesta es sí? Por una razón muy sencilla. Porque garantizando el procedimiento de cadena de custodia se puede establecer que la prueba no fue alterada. Lo que pasa es que el tema de una interceptación de una llamada telefónica es un procedimiento tan delicado que si incluso hay mucha gente que que quiere presentar como prueba la transcripción de la llamada. Claramente que uno no debe permitir eso si no va acompañada del CD o de la cinta magnetofónica, donde quiera que hayan querido grabar la llamada, para poder determinar si efectivamente lo que la persona dijo está ahí, señalado en ese documento. ¿Ya?
Sí, profesor. Vale, continuemos. Vamos a mirar el procedimiento de agentes encubiertos. Vamos a mirar esta pregunta. Pablo. Agentes encubiertos. Se debe realizar un control posterior a la finalización del término de la entrega controlada cuando el agente encubierto no va a negociar más droga. O se requieren tantos controles como negociaciones de droga se realicen en el término de la orden. Yo soy agente encubierto. Vamos a explicar la pregunta. Yo soy agente encubierto. Yo estoy dentro de un procedimiento en el cual estoy infiltrado como miembro de una banda criminal que se encarga de realizar tráfico de drogas. La pregunta es, ¿se realizaría el procedimiento de control al final, cuando ya se hayan realizado todos los procedimientos, todos los trámites tendientes a legalizar la droga, o se requiere hacer un control de legalización por cada una de las negociaciones que se hagan? Yo me hago pasar por comprador internacional de drogas y tenemos una sospecha de que Brian es vendedor de sustancias estupefacientes. Yo lo contacto. Oye, Brian, ven acá, tú eres estudiante de la Universidad de Sucre, me han dicho que tú eres vendedor de drogas. Tengo esa información por una persona a la que yo también le compraba antes. Yo compro droga en altas cantidades, entonces yo necesito que tú me suministres una droga porque yo la saco del país, no sé lo que sea. Entonces yo comienzo a negociar con él la compra de sustancias estupefacientes. Yo soy agente encubierto y mire que estamos haciendo o montando todo el operativo, algo así como lo que le hicieron a Santrich en un momento que estaba mostrando que él seguía vendiendo droga. Entonces yo hago la negociación con Brian y le compro 5 kilos de base de coca. Y quedamos que dentro de una semana vamos a realizar una negociación ya por 20 kilos de base de coca, dependiendo la calidad y lo bien que me vaya con el negocio que estoy haciendo ahora mismo con él. A la semana me vuelvo a reunir con Brian y digo, oye, Brian, esa droga tuya es genial, tuvo buena acogida, yo voy a seguirte comprando la droga a ti, entonces ahora te compro 20 kilos de base de coca. Dentro de 15 días vamos a hacer un negocio grande, ese sí va a ser grande, ese va a ser por 300 kilos de base de coca. Y a la tercera entrega ya me hace Brian la venta de 300 kilos de base de coca. Ya con eso ya hemos reunido los elementos suficientes para demostrar que Brian es una persona que es expendedora de sustancias narcóticas y poder adelantar los procedimientos para la captura, ¿no? Eso es lo que hace un agente encubierto. Entonces la pregunta es, por cada una de las negociaciones que acabo de manifestar, ¿se debe hacer legalización o se haría una legalización al final cuando ya se han adelantado todas las negociaciones que permitieron inferir que efectivamente Brian se dedica al expendio de sustancias estupefacientes? ¿Se entiende la pregunta, no? Yo creería que al final, profe. ¿Por qué? La persona que respondió ahora al final, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que es al final? Pues lo único que se me viene a la mente es el principio de economía procesal. Podría ser. ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Quién tiene una opinión diferente? Les hago una pregunta. El objetivo del acto investigativo es ¿cuál? Determinar que la persona es vendedora de estupefaciente y por eso me estoy infiltrando como comprador, o establecer simplemente la realización concreta de un acto de negociación de estupefaciente, en el ejemplo que estamos poniendo. Profe, determinar que es un vendedor. Claro. Determinar que es un vendedor.
Porque ya Exactamente. sabes la cantidad que vende. Exactamente. Entonces a mí no me interesa si la persona hizo 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventas. A mí lo que me interesa es determinar que la persona es expendedora. Por lo tanto, se hace, como dijo la compañera al final, no tanto por un principio de economía procesal, aunque también es una respuesta lógica, sino porque el objetivo del acto investigativo es simplemente por un tiempo infiltrar una determinada organización para en este caso verificar que la persona efectivamente expende drogas. Fíjate que estos son casitos que se pueden presentar en la práctica, lo estamos tratando de determinar para que vean la complejidad de los actos o de las audiencias de control previo y de las discusiones que se pueden presentar en ese tipo de diligencia. Continúa con la otra, por favor. Paula, por favor. En la técnica de agentes encubiertos se puede solicitar control previo de legalidad para autorizar el eventual ingreso a un domicilio de manera genérica indeterminada. ¿Qué opinan ustedes? Luego en contexto a la pregunta, aunque me lo imagino. O sea, porque se supone que un agente encubierto es como un policía y ese policía va a ingresar a distintas habitaciones, casas de esas personas. No, por ahí no es la pregunta. Sí. Ajá, continúa para ver si enfocaste el contexto, a ver si ya te iluminaste hoy. No, o sea, por donde yo la veo es que, bueno, un agente encubierto es un policía que tiene que ingresar a casas en las que no se... Y me imagino que la pregunta va en el enfoque de que si en cada lugar que va a entrar necesita un... Vamos a suponer, yo soy agente, escúchame, yo soy agente encubierto, yo me infiltré en la organización de una persona que es mafiosa, me infiltré y logré ganarme la confianza de él para que me nombrara su guardaespaldas. Yo estoy agente encubierto y dentro de ese oficio voy a verificar, voy a estar ahí con esa persona sirviéndole como su guardaespaldas, por lo tanto voy a ingresar varias veces a su domicilio y ahí voy a estar pues tomando fotografías, voy a estar realizando diferentes actos investigativos para determinar cuál es la forma de actuar o cómo procede o cómo realiza acciones criminosas esa persona que yo le estoy aparentemente sirviendo de escolta. Se necesita realizar un control previo de legalidad para autorizarme el ingreso al domicilio de esa persona de manera genérica, es decir, todas las veces que me toque ingresar, o no se necesitaría. Profe, yo creo que desde el momento en que pues al policía encubierto le dan pues esa misión, se puede decir, él pues queda autorizado. O sea, no creo que necesite que en cada evento pues le tengan que dar esa autorización, sino que desde el momento en que le encargan eso, pues queda como investido para que haga todo lo que tenga que hacer necesario para poder llegar al fin de al objetivo de la investigación. La respuesta es correcta, así es. Dame un segundo que me están escribiendo. De Isabela, ¿no? Fue la que contestó. Sí, bro. Dale, continúa por favor con la próxima. ¿Va a decir algo, Valentina? No te escucho bien. Ay. ¿Ustedes están escuchando bien a Valentina o soy yo solo el que no tengo buena recepción? Se escucha doble. Se escucha cortado. Su micrófono, profesor. Sí, no silencio. Bueno, vamos a silenciar.
Profe, ¿ya se escucha? Sí se escucha, dígame alguien. Sí, Claro, sí. Bueno, profe, es un salvamento de voto, una sentencia que dice que sí se debería exigir el salvamento, sí se debería exigir el control del juez y el control posterior, ya que puede vulnerar los derechos fundamentales de la persona que está siendo investigada. No sé qué podría sí, pero sí, indudablemente sí, pero mira que es un salvamento de voto. El concepto de la Corte es que no se necesitaría realizar esa legalización por ese acto genérico de legalización previo para el ingreso. O sea, indudablemente si hay opiniones encontradas con respecto al tema, el tema no es un tema pacífico y por eso lo estamos analizando acá, pero claramente lo que tenemos que establecer acá es que la opinión mayoritaria de la Corte es que no se debe realizar, ¿vale? Continuemos, por favor. Profe, quiero hacer esta salvedad. ¿Sí? ¿Qué? No te escucho bien. Profe, creo que usted está teniendo interferencia. Dame un segundo a ver qué pasa. Profe, de pronto tengas dos dispositivos y ¿Ahora sí se escucha mejor? Es que yo creo que está haciendo... No, es que tenía abierto la audiencia por el otro lado, entonces de pronto por eso estaba en ese momento viendo una interferencia. Profesor, esta llamada la tienen dos dispositivos. No, en uno solo. Tenía en este mismo dispositivo abierta la sala de audiencia y la clase. No es por eso, todavía se escucha mal. No, entonces no sé qué será. Profe, a donde voy es que yo creo que este tipo de agentes en esta función, ellos siempre tienen que entregar como un tipo de informe. Entonces yo creo que ese informe sería más que todo como ese saneamiento. Pues no es que el informe sea un saneamiento, sino que el informe establece cada una de las actividades que esa persona desempeñó, porque obviamente al momento de darse la orden va a tener unas específicas competencias que él puede realizar y cuáles no. Entonces, indudablemente ahí hay que mirar es otra cosa, hay que mirar es que no haya habido pronto una extralimitación dentro de las facultades que se le otorgaron en sus labores investigativas, ¿ya? Eso sería, digamos, a lo que iría encaminado ese informe. Pero no es que sea un saneamiento, básicamente, no es que sea un saneamiento. El juez va igual a hacer un control de legalidad para determinar, primero, que no haya habido violación de derechos y garantías fundamentales más allá de las que se puedan permitir en este tipo de maniobras investigativas. Por eso, muy seguramente, y yo sé, pues sabía de la existencia de ese salvamento de votos, pero no conozco el fundamento de fondo hacia dónde va dirigido el salvamento, pero entiendo que iba dirigido a eso, a que indudablemente había una vulneración de los derechos y garantías fundamentales que requería hacer o tener ejercicio de un control por parte de un juez de control de garantías. No es así. ¿Quién fue la que? ¿Valentina? Sí, perfecto. Vale. Bien, continuemos con la otra pregunta, por favor. Paula, por favor, la pregunta. Se requiere realizar control previo de legalidad cuando se trata de recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones, extracción de información de discos USB, etc. ¿Qué opinan ustedes? Sobre este punto hay una sentencia de la Corte. Inicialmente, cuando se concibió el sistema penal acusatorio, este no era un acto investigativo que requería control previo. Con posterioridad, la Corte ha señalado que sí se requiere ese control previo por parte de un juez de control de garantía para realizar lo que se llama búsqueda selectiva en base de datos.
Desde ese punto de vista, sí es un acto investigativo que requiere orden previa de un juez de control de garantía. Hay una sentencia de la Corte, sería muy bueno que ustedes la leyeran, y si gustan, y si la leen, podríamos discutirla dentro de 8 días. Hay un documento buenísimo del doctor Triviño, que fue uno de los artífices pues, de esa demanda de constitucionalidad de ese artículo 236, que habla precisamente sobre este punto. El problema es que yo no lo tengo virtual, sino físico. Entiendo que hay programas para poder de pronto convertirlo en virtual. Si se puede hacer, se los paso también para que lo miren y profundicen un poco más este tema. Continúa, por favor. Bueno, hablemos de la búsqueda selectiva de base de datos. Paula. Es posible conceder un término mayor a 30 días para la ejecución de la orden. Profe, se está escuchando mal. Creo se está repitiendo el audio. Es posible conceder un término mayor a 30 días para la ejecución de la orden de búsqueda selectiva en base de datos. ¿Qué opinan ustedes? Las preguntas están buenas para preparatorio. ¿Ustedes les toca hacer preparatorio de Derecho Penal? No. No, profe. No, se salvaron. Está buena para un preparatorio, ¿cierto? Bueno, claramente en este tipo de casos lo que se necesitaría sería hacer una prórroga de la solicitud de búsqueda selectiva en base de datos para que se vaya ampliando, pero el término máximo que se podría hacer la orden de búsqueda selectiva en base de datos sería el término de 30 días. Siguiente diapositiva, por favor. Con la instalación de la audiencia preliminar de legalización de captura, se cumple el término de 36 horas para presentar al capturado ante el juez de control de garantías. O sea, la pregunta es si con la sola presentación de la persona se cumpliría el término de las 36 horas o sea, se suspende el término de 36 horas o se necesita que efectivamente se haga una audiencia perdón, que efectivamente se pronuncie el juez al final sobre la decisión de legalización o no de la orden, de la captura. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Eso ya lo habíamos conversado el semestre pasado. Recuerden que en estas audiencias de legalización de captura se requiere que para que se materialice no es solamente poner a la persona a disposición, sino que haya un pronunciamiento de fondo del juez sobre la situación jurídica de la persona. Es decir, se necesita que la persona se le haya definido entre los 36 situación jurídica, pero se le haya definido, no simplemente ponerse de presente la persona ante un juez de control 5:59 minutos y en ese momento sentaron a la persona en la sala de audiencia, ya lo están poniendo enfrente a un juez de control de garantía, entonces ya en ese momento se cumpliría con la exigencia legal de ser puesto a disposición de un juez de control de garantía dentro del término de 36 horas. No, es claro que la decisión frente a este punto
es que se debe haber dado un pronunciamiento del juez antes de que se cumplan las 36 horas que haya definido la situación jurídica de él. Inferencia razonable. Es posible suplir la sustentación de la inferencia razonable de autoría en la solicitud de medida de aseguramiento cuando ésta se ha realizado desde la audiencia de imputación. Es una mala práctica, dado que la formulación de la imputación no se debería realizar descubrimiento probatorio ni sustentación de inferencia razonable de autoría. Según la sentencia SP 2042 del 2019, radicado 51007 del 5 de junio del 2019, si por estrategia la Fiscalía pretende descubrir anticipadamente evidencias físicas, entrevistas o cualquier otro tipo de información, debe hacerlo por fuera de la audiencia para evitar la dilación y tergiversación de la misma. Bien, yo creo que está bastante claro este punto y que efectivamente no se puede suplir entonces esa inferencia razonable de autoría o participación de la solicitud de medida de aseguramiento cuando previamente se ha hecho en la imputación. Son dos audiencias de naturaleza independiente. De hecho, la imputación es un acto de mera comunicación como realmente es definido por el Código. Por lo tanto, en ese acto de mera comunicación, lo único que se busca o el único objetivo que se tiene es precisamente ese, informar al procesado fáctica, jurídica y probatoriamente sobre la ocurrencia de una conducta punible y los beneficios que él podría tener en caso de aceptación de cargo y declarar a la persona legalmente imputada. Es decir, ahí no hay un descubrimiento probatorio. Se menciona sí la existencia de elementos, pero no hay un descubrimiento probatorio propiamente dicho, por lo tanto no se podría dar una inferencia razonable de autoría y participación que es propia del artículo 308 que establece la imposición de la medida de aseguramiento. Bien, veamos la siguiente diapositiva ya para ir cerrando el tema. Bueno, esto habla ya de la imputación. Yo creo que ya la imputación la agotamos suficientemente el semestre pasado y ya no estaría dentro de los actos investigativos que nos interesa. Lo que sí nos interesa es que en todas las audiencias de control posterior de algún acto investigativo se tiene que tener en cuenta claramente la existencia de elementos materiales probatorios que permitan llevar al juez a la inferencia de que con la realización de ese acto no hubo vulneración de los derechos y garantías fundamentales que le asisten al procesado, que es en última la vigilancia judicial que va a ejercer el juez de control de garantía en este tipo de procedimientos. ¿Está hasta este momento claro eso, cierto? ¿O hay alguna duda al respecto? Bien, perfecto. Vamos a... Les voy a enviar un último video relacionado con el interrogatorio indiciado, que ya ustedes lo conversaron conmigo hace 8 días. Y yo me voy a conectar ahora a una audiencia de juicio oral. Dentro de 8 días vamos a realizar un examen. Va a ser tipo IFE. Voy a tratar de establecer de pronto algunas preguntas que desarrollen un tema en concreto, un caso, y ustedes van a responder de unas opciones que les voy a colocar en la parte de abajo. Entonces, yo quisiera que por favor repasaran todo lo que hemos dado hasta este momento. Si tienen alguna duda, voy a estar disponible toda la semana para absolvérselas por medio del chat. No sé si de la clase hoy tienen alguna duda, en este momento podríamos absolverla también. ¿Está claro todo? Hola, ¿me escuchan? Vale. Yo los veo como barcos, como tristes a ustedes, ni yo que tengo al enfermo, la mascota. ¿Qué me ibas a preguntar?
¿Alguien me iba a preguntar algo? No, profe. Les hago una pregunta antes de seguir, antes de terminar más bien. Yo les envié a ustedes una sentencia a principio del semestre y les pedí que la leyeran, de la doctora Patricia Salazar. ¿Ustedes leyeron la sentencia? ¿No? Bueno, les sugiero que por favor la lean. Les sugiero que por favor la lean, porque de ahí vamos a tener también preguntas del examen. Eso entra dentro del temario porque fue algo que se mandó a leer en clase. Entonces les sugiero que por favor lean la sentencia. ¿Oyeron? Les agradezco muchísimo entonces, muchachos, sí, ya se la reenvío nuevamente. Fue enviada al principio del semestre, pero vuelvo y se las reenvío para que la tengan claro, y ustedes la pueden buscar también por internet. Ya les voy a enviar el número. Es la sentencia radicado 51.882, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, del 7 de marzo del año 2018. Les voy a mandar una foto por el grupo de WhatsApp también. Esa es la sentencia, la que les acabo de mandar por WhatsApp. Entonces, por favor, léanla, porque de ahí vamos a tener también unas preguntas que vamos a realizar. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Voy a conectarme ya al juicio oral, que ya me escribió la juez que me estaba esperando en sala. Agradezco mucho su cumplida asistencia a esta clase. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, profe. Gracias, profesor.